Bienvenidos a la primera mesa del primer coloquio Lecturas Latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. Estamos muy contentos de iniciar esta jornada. Vamos a pasar inmediatamente a presentar a nuestros participantes. La dinámica es muy sencilla, diríamos, yo haré las presentaciones de cada uno de ustedes. Cada uno tendrá 20 minutos más o menos de exposición, esperemos que no se alarguen más. Y al final leeremos y comentaremos las preguntas de toda la mesa. Vamos a iniciar. La primera ponente se trata de Analía Melamed, y el trabajo que nos va a presentar se llama Reproductividad técnica, imaginación y proceso de exteriorización en el arte. Analía Melamed es doctora y profesora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también trabaja en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Dicta el seminario de estética en el Magíster de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de las Artes de esa misma universidad. Es editora responsable de la revista de Filosofía y compiló la obra desde la cátedra Variaciones sobre Filosofía, Arte y Comunicación. Bienvenida, Analía, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Antes de leer mi trabajo, quiero agradecer a los y las organizadoras del coloquio por la invitación y además aprovecho para mandarle un afectuoso saludo a Anaid Sabugal, mi compañera de mesa, a quien conocí hace algunos años aquí en la Universidad de La Plata. Bueno, muy bien, dicho esto, empiezo con la lectura de mi trabajo, Reproductibilidad técnica, imaginación y proceso de exteriorización en arte. En Argentina y en general en Latinoamérica, Walter Benjamin ha recibido no solo innumerables relecturas teóricas, sino que ha tenido un eco considerable, directo e indirecto, en diversas poéticas y estéticas. En este marco, la propuesta de mi trabajo parte de la hipótesis de que numerosas manifestaciones del arte contemporáneo latinoamericano podrían leerse en diálogo con la teoría del arte esbozada en sus textos. Como sabemos, la noción de contemporáneo en arte es forzosamente amplia, equívoca e imprecisa y no comprende necesariamente a todo arte producido hoy. En efecto, lo contemporáneo alude a determinadas características de producción y recepción que ponen en crisis categorías estéticas heredadas de la modernidad, como obra, autor, público, disciplinas artísticas. Lo contemporáneo refiere así a manifestaciones en las que predomina el llamado arte de concepto y en las que se advierten profundas transformaciones en la ontología de la obra hasta llegar a su casi disolución. Sus producciones se caracterizan porque llevan a cabo una fusión de lenguajes y disciplinas, vuelven inestables o disuelven las distinciones entre productor y receptor, generan formas de recuperación o transformación de la experiencia al disolver en muchos casos las barreras entre el arte y la vida. El vínculo entre arte contemporáneo e ideas benjaminianas no es lineal, sino complejo, lo que puede advertirse al considerar las siguientes performances e instalaciones que seleccionamos y describiremos brevemente a modo de ejemplo, ¿no? Un pequeño corpus para que podamos tener en claro a qué me refiero. Cómo atrapar el universo en una telaraña, del año 2017, de Tomás Saraceno, consistió en diversas instalaciones en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, de enormes telas tejidas por miles de arañas mantenidas en el museo a propósito de esta obra. Paradoja de la Praxis 1, de 1997, y Paradoja de la Praxis 5, 2013, de Francis Ellis, performance en las que respectivamente se hizo desplazar por la Ciudad de México un bloque de hielo y luego por Ciudad Juárez una bola de fuego. O Cuando la fe mueve montañas, de 2002, en la que con la ayuda de 500 voluntarios, Ellis logra correr 10 centímetros una enorme duna en la periferia de Lima. En nuestra pequeña región de por acá,
una instalación de la artista chilena Bolupa Jarpa, de 2016, en la que exhibió en largas tiras de papel copias de documentos desclasificados de las intervenciones de la CIA en 14 países de Latinoamérica, en los que se registraba información de inteligencia y de operaciones políticas a largo plazo, y junto a estos documentos presentó las imágenes de 47 líderes de esos países cuyos asesinatos aún no han sido esclarecidos. Buenos Aires Tour 2004, donde Jorge Macchi expuso 8 itinerarios que reproducen la trama de líneas de un vidrio roto colocado sobre el plano de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de esas líneas eligió 46 puntos sobre los cuales proporcionó información escrita, fotográfica y sonora. Un violador en tu camino, 2019, performance del colectivo chileno Las Tesis, una acción callejera feminista que recorrió diversas ciudades de Latinoamérica y del mundo. Debe advertirse que consideramos el arte contemporáneo desde Latinoamérica, no de forma esencialista, sino como manifestaciones que dan cuenta de situaciones específicas, pero que se vinculan con un paisaje global. De manera que este encuentro o diálogo con las perspectivas abiertas por Benjamin se lleva a cabo en un marco como el actual, que ha sido caracterizado por los autores Lipovetsky y Serroy como un capitalismo transestético, en el que la belleza, como objetivo del diseño, la estilización y la profusión de ilusión, excede los límites de lo artístico y forma parte de estrategias y procesos del mercado. Y nada, ni siquiera los horrores de una pandemia global, parece modificar este hecho. En un contexto, además, donde la técnica ha dejado de ser un medio y se ha convertido en ambiente y extensión de lo humano. Como sabemos, es imposible encontrar una teoría del arte sistemática y completamente consistente en Benjamin. Se trata más bien de una serie de escritos con diferentes versiones, rodeados además de numerosos paratextos, una incompletitud derivada también de las características de la propia escritura, a menudo montajes, yuxtaposiciones, que no admiten una lectura definitiva, sino que, como en los textos literarios, la experiencia del lector es la que reacomoda los fragmentos y recrea los textos. De aquí se desprende un rasgo que comunica con el arte contemporáneo, porque en la propia producción de Benjamin, la noción tradicional de obra se pone en crisis. En su lugar tenemos un conjunto híbrido y difuso de textos en diversas versiones, palimpsestos que se complementan con la correspondencia, que se prolongan los objetos que colecciona, cuadros, fotos, libros, juguetes, postales, que se continúa escribiendo en los fragmentos de textos de diversas fuentes que Benjamin copia en fichas o en boletos de tren. Este universo móvil y abierto de sus escritos en un sentido amplio, que ha adelantado a las rupturas del arte contemporáneo, abre un horizonte histórico estratégico en el cruce entre la herencia del siglo XIX y los primeros síntomas de la contemporaneidad. Derivado más que de unas coordenadas espaciotemporales, de una particular mirada que reunía lo telescópico con una atención analítica a los detalles aparentemente irrelevantes, Benjamin se asume en la encrucijada de siglos y enfoques, entre ellos la perspectiva materialista, la romántica, las propuestas de las primeras vanguardias, el productivismo, los textos experimentales de Proust y de Kafka. En este marco, los motivos de la reproductibilidad en arte, ligados al desarrollo de la técnica y su dimensión política, constituyen uno de los itinerarios posibles por sus textos. En escritos como El autor como productor, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, sobre algunos motivos en Baudelaire, entre otros, Benjamin es consistente con una posición materialista al considerar que el arte es una actividad en la que tienen desarrollo técnicas productivas y reproductivas. Así rectifica Marx
quien establecía una problemática desvinculación entre la actividad artística y el plano de las relaciones de producción y de la técnica. En efecto, en una nota a pie de página, en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Marx excluye de las fuerzas productivas a la producción en arte al distinguir al fabricante de pianos del pianista, sobre la base de que el primero es un fabricante productivo, mientras el segundo no lo es, ya que su trabajo no produce capital. Por su parte, en El autor como productor, Benjamin sostiene que en lugar o antes de preguntar en qué relación está una obra literaria para con las condiciones de producción de la época, debería preguntarse cómo está en ellas, pregunta que apunta inmediatamente a la función que tiene la obra dentro de las condiciones literarias de producción de un tiempo. Es decir, cuando se evalúa la potencialidad revolucionaria de una obra, debe enfocarse a la técnica literaria. También en el segundo párrafo de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, expone en una resumida historia del arte, planteada desde la perspectiva del desarrollo de las técnicas de reproducción, plantea, digamos, acá está, lo leí mal, ¿no? La historia del arte planteada desde las técnicas de reproducción. La culminación de este proceso en la fotografía y el cine tiene como consecuencia, dice Benjamin, que, cito, por primera vez la mano fue exonerada de las obligaciones artísticas más importantes que incumben de allí en adelante solo al ojo. Fin de cita. En esta línea, el autor advierte el hecho decisivo para el arte y la cultura contemporáneas, que consiste en que la práctica artística se distancia de la corporalidad del artista. El retirarse la mano de la producción artística resulta crucial y está en la base de las críticas a la irrupción de las máquinas en la cultura, lo que profundiza y acelera lo que Bernard Stiegler denominó proceso de exteriorización. Esto es la descorporalización de la memoria y la experiencia por los aparatos técnicos y las máquinas. En efecto, la máquina se diferencia de un útil en que funciona independientemente de la mano humana, de modo que no puede ser definida por su relación a un movimiento corporal, como sí ocurre con un pincel, un martillo o un lápiz. Una máquina puede ser operada por otras sin necesidad del cuidado humano. Así, las máquinas derivan en un complejo de funciones autosostenidas. Esta potencial autonomía de las máquinas frente a lo humano ha dado lugar desde el romanticismo a la fascinación y al terror. Así, un motivo recurrente desde el siglo XIX en la literatura y luego en el cine es el de los autómatas. Un caso paradigmático es la de los cuentos de Hoffmann, El hombre de arena, que aparece después en la ópera de Offenbach y que inspira a Freud para la figura de lo siniestro, ¿no? Lo unheimlich, bueno, que es un motivo importante también en la estética. También está presente esta preocupación por la mecanización de lo humano en Marx, en el manuscrito sobre el trabajo alienado, texto que encuentra sus ecos en Sobre algunos motivos en Baudelaire de Benjamin. Pero Benjamin, como Marx y como los artistas del productivismo, y también bajo la influencia de Marcel Proust, advierte que la posibilidad revolucionaria se encuentra en el desarrollo de la técnica. Con la fotografía y el cine se disuelve el aura, el aquí y el ahora del original, la obra se desplaza de su papel ligado al ritual y al culto hacia la dimensión política de su exposición. Asimismo, en la línea de Proust, Benjamin sostiene que la obra de arte es un instrumento óptico, de modo que las artes producidas mecánicamente afectan las capacidades perceptivas humanas y las amplían. De allí se desprenden las consideraciones sobre las transformaciones en el aparato perceptivo humano que conducen a las actuales reflexiones sobre las alteraciones de la imaginación, por ejemplo las de Wilhelm Flusser sobre la imaginación como la capacidad nueva de concretizar lo abstracto.
Es conocida también la apreciación de Benjamin sobre la modificación de la relación del arte con las masas con la intervención de la técnica en la producción artística. El cine aventaja a la pintura en tanto posibilita una recepción simultánea y colectiva. En el público de cine, el gusto de mirar se aúna con la actitud del que opina como perito, esto es, coincide en el disfrute con la crítica. La masa, dice Benjamin, cito, de retrógrada frente a un Picasso, por ejemplo, se transforma en progresiva de cara a un Chaplin. Fin de cita. Un aspecto fundamental de la reproductibilidad en el arte, el cine, por ejemplo, además de permitir el acceso de las masas al arte, es que pone de manifiesto una posibilidad de un uso no alienado de la técnica, un uso del sistema de los aparatos que no tiene por objetivo la explotación de la naturaleza y del ser humano. El texto, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, incluye la apelación a la politización del arte para impedir la apropiación que el fascismo hace del arte de masas que desemboca en una estetización de la vida política y de la guerra. Esta estetización generalizada, que en la década del 30 estaba aún en el horizonte, es lo que caracteriza, como decíamos al comienzo, el estado del capitalismo actual. Podríamos decir que a grandes rasgos, la cultura devino, en términos de Adorno y Horkheimer, en industria cultural, y que con la digitalización, la robótica y la informática, las técnicas de producción y reproducción se sofisticaron de un modo insospechado para el siglo pasado, ¿no? Lo cual se profundizó con la pandemia. Este tipo de coloquio sería impensable hace algunos años, ¿no? Con participaciones remotas en diversos soportes, ¿no? Bueno, la belleza, por su parte, se convirtió en una exigencia del mercado, en un proceso de estetización no utópica, sino ideológica, que enmascara las profundas desigualdades y miserias del capitalismo. El cine, la televisión, las plataformas en las que se producen contenidos audiovisuales son cada vez más susceptibles de ser cooptadas por el sistema de los aparatos y sus posibilidades de mostrar un uso no alienado de la técnica, aun cuando seguirían en pie, son cada vez más difusas. En este marco, el arte visual contemporáneo, las instalaciones y performances de las que mencionamos un pequeño corpus latinoamericano, destacan por su irreproductibilidad y su desestetización. En el bloque de hielo derritiéndose por la ciudad, en las telas de araña, en las tiras de papel con documentos de la CIA, el hecho artístico en sí se desobjetualiza, adquiere contornos imprecisos y resulta efímero e irrepetible, si bien quedan numerosos registros visuales en diversos soportes que plantean el interrogante de si forman o no parte esos registros de la manifestación artística. En cuanto a la belleza, resulta un valor que queda completamente al margen de la producción artística contemporánea. Podría decirse, además, que por su carácter efímero e irreproducible, estamos ante un fenómeno de recuperación del aura, de reuratización, en este caso no de la obra, porque esta es difusa e intermitente, sino de la experiencia. Un énfasis en el aquí y ahora de la experiencia que no se ubicaría en principio en lo ritual, aunque recupera algo de eso, sino que parece apuntar a lo político, al intervenir e interferir en las subjetividades de participantes habitualmente demandadas por imperativos estetizantes y de consumo. Por otra parte, el giro conceptual, denominado a veces postconceptual, del arte contemporáneo, que desplaza del objeto a la idea, es consecuencia también de lo que llamamos el proceso de exteriorización en arte. Puesto que ya la destreza técnica humana, la habilidad en el manejo del pincel, del martillo o del cincel, pierden su decisiva relevancia porque pueden ser reemplazados por máquinas,
este arte de concepto genera un cuestionamiento de sí, ya que cualquier cosa puede exhibirse como parte de una manifestación artística, y provoca así un descentramiento de los objetos, apuntando o bien hacia procesos lógicos o matemáticos, o bien hacia ideas filosóficas o políticas, o bien hacia el lenguaje en forma de textos pintados, impresos o escritos. Pero también pareciera un intento de revertir el proceso de exteriorización al integrar al público a la obra, mediante su participación o por su deambular en medio de ella. Pensemos en quienes mueven una montaña, participan en la acción callejera feminista o deambulan entre telas de araña o documentos de la CIA. Se limita o suprime a las máquinas como instrumentos y soportes de la experiencia, como condicionantes del aparato perceptivo y de la imaginación. Por otra parte, al no haber una obra objeto, este arte contemporáneo podría sustraerse más fácilmente a los imperativos de los mercados de arte y a los circuitos e instituciones artísticas convencionales. Sin embargo, el arte contemporáneo, por su énfasis en lo conceptual, en sentido estricto, no explora técnicas productivas artísticas específicas, como sí lo continúan haciendo las artes técnicas derivadas de la fotografía y el cine, en las que Benjamin ponía su esperanza y que ahora, producidas en redes sociales y en plataformas de contenidos audiovisuales, están casi totalmente condicionadas por las lógicas de producción y consumo. Podría afirmarse en ese sentido que por su inespecificidad técnica, que lo pone al margen de cualquier genealogía, el arte contemporáneo es un arte detenido, que no podríamos ubicar, por ejemplo, en la cronología que Benjamin realiza al comienzo de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y por más que se desplace a lo político, no es, y tal vez no podría ser, un arte de masas. Sus propuestas son desconcertantes y efímeras y se sustraen a las categorizaciones convencionales. Se presentan más bien como interrogante, como fisura o como grieta. Sin dudas, el lugar de estas producciones en el panorama contemporáneo es frágil, oscilante e incierto, porque intentan recuperar cierta autonomía, aún incorporando elementos de la vida, pero se encuentran también cercadas por las estrategias de marketing y por el esnobismo. En este contexto, su reto político consistiría en mantener una negatividad mínima, una provocación, a veces desesperanzada, a veces juguetona o irónica. Bueno, aquí finaliza mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Analía Melamed por su ponencia tan interesante y pasamos a continuación a la ponencia de la doctora Paloma Sierra Ruiz, cuyo título es El pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y la epistemología SIGI, espero haberlo dicho bien, propuestas andinas para conocer el mundo transformándolo. La doctora Paloma Sierra Ruiz es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son filosofía de la historia, pensamiento latinoamericano, filosofía política, pensamiento crítico y feminismos. Es docente de tiempo parcial del Departamento de Filosofía, donde imparte los seminarios de filosofía mexicana, filosofía de la historia latinoamericana, seminario de pensadoras y filósofas, seminario monográfico de Walter Benjamin, y ha sido becaria y secretaria de la Cátedra Internacional de Filosofía y Literatura José Revueltas durante 2016 y 2017. Adelante, Paloma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, ahora sí te escucha. Buenos días. Hola, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Paloma, adelante. Perfecto, muchas gracias. Disculpen, ya ven cómo es esto.
Salió mal todo lo que podía salir mal para conectarme el día de hoy. Estoy aquí en la universidad, es el primer día de clases híbridas, entonces, bueno, no llega el internet y el cable no funciona y mil cosas, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes y también me da mucho gusto porque esta autora, las transformaciones que estamos teniendo contemporáneamente, ¿no? Como decía la compañera en la ponencia pasada. Bueno, entonces, ya sin más, voy a leer mi ponencia. Es un extracto de una investigación que he estado realizando. Todavía no concluyo el proceso de doctorado, por cierto. Es parte de mi investigación de tesis. Y bueno, es pues una partecita nada más, ¿cómo se llama? Sí, es un esbozo. Entonces, bueno, voy a comenzar por dar lectura. La ponencia se llama El pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y la epistemología Chiji, propuestas andinas para transformar el mundo conociéndolo. Silvia Rivera Cusicanqui nació en La Paz en 1949. Es socióloga de formación y profesora, historiadora oral, artista visual y activista de profesión. Ha recorrido su camino con un pie en la labor intelectual y teórica y el otro en la actividad política, no institucional de su país. Su participación ha ido desde los movimientos cataristas y cocaleros de la década de los años 70 hasta el taller de historia oral andina, que tuvo como interés el estudio de los levantamientos indígenas en los primeros años de la época colonial en los Andes, así como la relación de estos con los levantamientos presentes. Estos detalles sobre la configuración de su pensamiento son importantes porque han encaminado sus esfuerzos reflexivos hacia temas relacionados con el colonialismo, pasado y presente, y sus diversas formas de expresión. Considero que su experiencia, nutrida de la actividad académica y política, ha hecho que sus acercamientos a la problemática colonial sean particularmente críticos. En la academia ha señalado las recurrentes prácticas coloniales y patriarcales, jerarquizadoras de los saberes y de las vidas de donde salen, que funjan como herramientas efectivas en el reparto de violencias modernas, encarnándose ahí como violencias epistemológicas. Por otro lado, los partidos políticos, los sindicatos, las agrupaciones donde se practica lo que tradicionalmente se conoce como política, han recibido sus mordaces críticas acerca de sus actitudes igualmente coloniales y patriarcales, además de sectarias y esencialistas. El doble filo crítico que caracteriza la posición de Cusicanqui ayuda a hacer un tratamiento de la modernidad hegemónica y sus expresiones por medio de dos movimientos reflexivos simultáneos, el epistemológico y el político. Silvia no se acerca a los temas referentes al colonialismo a través de las categorías y las herramientas tradicionales, nacidas en la academia elitista, que promueve la esterilización política de las reflexiones gracias a sus investigaciones hiperespecializadas o realizadas bajo la lógica del mercado de saberes que, sabemos, es la lógica imperante en las instituciones universitarias. La epistemología Chiji. Silvia Rivera incluye en su diverso bagaje teórico discursos nacidos en el seno de la intelectualidad europea, como el pensamiento rizomático encaminado a la posibilidad de acción a través de la micropolítica de Félix Guattari, los estudios sobre semiótica de Roland Barthes y el marxismo crítico de autores como Ernst Bloch, Walter Benjamin y Bolívar Echeverría, por mencionar algunos. Las bases occidentales no le han impedido incluir en su propuesta filosófica planteamientos epistemológicos no europeos, como los de la filosofía india, como los de la filósofa india Gayatri Spivak o los originados en las culturas aymara y quechua. Esto ha hecho que sus cavilaciones se caractericen por la heterogeneidad de sus fuentes y la complejidad de sus planteamientos. La autora en cuestión hace una reflexión acerca del colonialismo partiendo de una posición que intenta trastocar las herramientas epistemológicas con las que hace su análisis. Primeramente, asume que, y es una cita, se trata de reconocer al colonialismo como una estructura, un etos y una cultura que se reproducen día a día en sus opresiones y silenciamientos, a pesar de los sucesivos intentos de transformación radical que pregonan las élites político-intelectuales, sea en versión liberal, populista o indigenista marxista. Hasta aquí la cita de Silvia. El colonialismo no fue solo la pasada relación de dependencia impuesta por medio de la figura de la colonia a través de una serie de actos violentos de dominación. El colonialismo es un carácter, un etos, impreso en las relaciones e interacciones, por más comunes y cotidianas que sean,
que parte de la jerarquización de las formas de organización social. Dicha jerarquización, configurada en el pasado y actualizada en el presente, promueve la predilección de ciertas vidas humanas y de sus expresiones por encima de otras, teniendo en el escalafón más alto los modos del grupo dominante, los colonos y las colonas. La inclinación hacia la mejor manera de realización humana origina la aspiración a una homogeneización de los fundamentos epistemológicos relacionados con el proyecto impuesto como único posible. Cito: pues el colonialismo no reproduce una heterogeneidad informe y caleidoscópica de jerarquías, crea instituciones de normalización, totalización e incuba formas de pedagogía que se implantan en los cuerpos y en el sentido común cotidiano y con fuerza represiva. Hasta aquí la cita. Esta práctica colonial basada en la jerarquía no concibe un mundo que no se divide entre proyecto dominante y otras formas de vida dominadas. Por lo tanto, está acompañada de un cúmulo de certezas epistemológicas que dan sentido a esa configuración de lo real. Ahora me gustaría hablar de una noción que se visita de manera recurrente cuando se habla de colonialismo, la de homogeneidad. Efectivamente, una de las consecuencias que la modernidad hegemónica ha traído consigo es la estandarización de las experiencias. Compramos ropa en almacenes gigantes y genéricos, nos surtimos de alimentos en supermercados, percibimos salarios que son producto de la abstracción cuantificable de nuestra fuerza de trabajo, nos comunicamos por redes sociales y un sinfín de interacciones que podemos identificar como globales y homogéneas. Todas estas maneras de habitar el mundo contemporáneo nos hacen pensar que la hegemonía de la modernidad, por medio de sus expresiones colonialistas y capitalistas, consiste en homogeneizar los modos humanos de vivir en el mundo. Como dice el pensador descolonial Boaventura de Sousa Santos, el contacto hegemónico se convierte simultáneamente en no contemporaneidad. Esto disfraza el pasado para hacer espacio a un único y homogéneo futuro. Hasta aquí Boaventura. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las diversificaciones e inclusiones dentro de los discursos que se erigieron como cómplices del proyecto moderno que pretende ser unívoco. Silvia Rivera ve en el multiculturalismo ornamental, como ella lo llama, la amenaza de asumir un discurso descolonizador, entre comillas, y no tener una práctica consecuente, capaz de transformar de raíz la condición urgente en la que hoy viven los grupos subalternizados. La supuesta experiencia armónica y diversa de códigos culturales encubre los motivos por los cuales, en el pasado y en el presente, ciertas poblaciones han sido perseguidas y aniquiladas, dejando de lado las condiciones históricas que las han puesto en peligro de supervivencia. La autora escribe al respecto: no puede haber un discurso de la descolonización, una tarea de la descolonización sin una práctica descolonizadora. El discurso del multiculturalismo y el discurso de la hibridez son lecturas esencialistas e historicistas de la cuestión indígena, que no tocan los temas de fondo de la descolonización. Antes bien, encubren y renuevan prácticas efectivas de colonización y subalternización. Sus funciones es la de suplantar a las poblaciones indígenas como sujetos de la historia, convertir sus luchas y demandas en ingredientes de una reingeniería cultural y estatal capaz de someterlas a su voluntad neutralizadora. Aun cuando esta multiculturalidad se presenta a sí misma como la precursora de la heterogeneidad contemporánea, se puede advertir que su propósito es la de homogeneizar los modos en los cuales se crea y se experimenta la cultura. Su intención es que todas las posibilidades de conocer y construir el mundo partan de una misma noción esencialista, historicista y jerarquizante. Así se naturalizan las relaciones de dominación entre grupos pertenecientes a tradiciones diferentes. A final de cuentas, el multiculturalismo ornamental impone una homogeneización folclorizante cimentada en el colonialismo. De lo que se está hablando aquí es de una homogeneización epistemológica. Como postura política que enfrenta el colonialismo en la práctica, pero también en la teoría, Silvia Rivera Cusicanqui propone una epistemología que no tenga como punto de partida la homogenización necesaria para construir definiciones estáticas del mundo. La propuesta de la pensadora es la epistemología Chigi, entendida como, comienza una cita, un modo de no buscar la síntesis, de trabajar con y en la contradicción, de desarrollarla en la medida en que la síntesis es el anhelo del retorno al uno, y ese es el lastre de la mal llamada cultura occidental, que no pone frente a la necesidad de unificar las oposiciones, de aquietar esa magma de energías desatadas por la contradicción vivida, habitada. Hasta aquí Silvia Rivera. Esta noción elabora colectivamente, cito, es más bien el esfuerzo por superar el historicismo y los binarismos de la ciencia social hegemónica, echando mano de conceptos metáfora que a la vez describen e interpretan las complejas mediaciones y la heterogénea constitución de nuestras sociedades. Fin de cita.
El término chiji es una palabra que simplemente, cito, designa en aymara a un tipo de tonalidad gris. Se trata de un color que por efecto de la distancia se ve gris, pero al acercarnos nos percatamos de que está hecho de puntos de color puro y agónico, manchas blancas y negras entreveradas. Este color jaspeado refiere a un hábitat indeterminado en el mundo. Es una cualidad que construye una experiencia de indefinición. Rivera cuenta que conoció esta palabra gracias a un escultor aymara, Víctor Zapana, que le contó cómo hay ciertas figuras de animales particulares que salen de piedras veteadas, chijis, y que la apariencia indeterminada de la piedra esculpida con el animal es la que corresponde con su existencia poderosa. Por ejemplo, la serpiente que, cito, no pertenece ni al cielo ni a la tierra, pero habita ambos espacios, como lluvia o como río subterráneo, como rayo o como veta de la mina. Fin de cita. La serpiente no puede definirse únicamente como animal de tierra o animal de agua, pues es las dos cosas a la vez dependiendo de en dónde se encuentre. La serpiente habita contradictoriamente. Lo chiji es uno de los conceptos metáfora que, a partir de su interpretación, invita a concebir la posibilidad de que la existencia es contradictoria. A través de la imagen de los colores entreverados que conviven juntos pero sin mezclarse, se revela cómo lo que da sentido al tercer color jaspeado son las relaciones entre opuestos. Los elementos que se enfrentan en esa contradicción no se convierten en una mezcla que llegue a través de la resolución de sus diferencias, a la homogenización. Por el contrario, su encuentro provoca que se genere un espacio de tensiones donde sea imposible la conciliación. ¿Por qué tenemos que hacer de toda contradicción una disyuntiva paralizante? ¿Por qué tenemos que enfrentarla como una oposición irreductible? Se pregunta la pensadora. Lo que da sentido a lo chiji no es ni el negro ni el blanco, tampoco una mezcla de ellos. Lo que da sentido es la relación de sus existencias opuestas. El espacio de fricción que se genera es una franja intermedia que no es, por lo tanto, una simbiosis o fusión de contrarios. Tampoco es una hibridación y ni siquiera es una identidad. Lo que resulta en esa zona de encuentro es inaprensible, no puede ser definido a partir de una lógica identitaria porque la existencia de lo chiji no supone una preexistencia a la relación contradictoria. Es así que lo chiji se vuelve una manera de conocer que está entreverada con la forma relacional de existir que revela el mundo en su constante contradicción. La epistemología chiji es una herramienta que crea conocimiento desde el lugar de lo indeterminado. Otro apartado, el instante de peligro como una lectura chiji de la historia. La particularidad de esta autora es que problematiza los conceptos historizando los procesos epistemológicos que los configuran. Pero aquí habría que señalar que este procedimiento no se hace desde la tradición historicista, la cual asume que existe la posibilidad de narrar pasado tal y como verdaderamente fue, para construir una única versión autorizada de los hechos. Silvia Rivera abandona el historicismo lineal y se pronuncia por una historia que salte del pasado al presente, por una lectura dialéctica del tiempo que relacione lo que es con lo que ha sido, para que la historia pueda ser experimentada como un gerundio que sigue siendo. La postura antihistoricista que le permite a Silvia Rivera politizar las lecturas del pasado tiene dos influencias, de las cuales hablaré en los siguientes párrafos. Una es la del autor berlinés Walter Benjamin, y la otra es la del pensamiento andino, específicamente el que tiene que ver con la concepción del tiempo y su discurrir como experiencia viva. Estas dos fuentes tienen notorias confluencias, pues ambas se plantan de forma crítica ante la noción progresiva y lineal del tiempo que la modernidad hegemónica ha impuesto. Sin embargo, cada una de ellas tiene una especificidad relacionada con las circunstancias en las cuales se pensaron. Para el filósofo Walter Benjamin, el materialismo histórico asume una historia afín a una concepción del tiempo que parte de la noción de un instante en ejercicio de actualización, cargado de pasado inquieto, en donde solo sucedió una única experiencia de la historia, en donde no solo sucedió una única experiencia de la historia, sino múltiples y contradictorias. Es así como el pasado se actualiza en el presente, dando un salto de tigre, como lo llama el autor en sus tesis sobre la historia. Cito: la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de tiempo de la hora, el jet set. Hasta aquí la cita de Benjamin. En términos benjaminianos, el tiempo homogéneo y vacío es de donde parte la concepción historicista, contraria al materialismo histórico. Este tiempo existe de manera paralela a la vida de quienes transitan por él.
El tiempo corre por un lado y la experiencia de quienes lo encarnan por otro. El historicismo vacía este tiempo de experiencias y lo dota de un peso ontológico separado de los procesos de la vida. Su contraparte es el tiempo de la hora, o tiempo ahora como lo sugieren otras traducciones, que es un presente lleno de todo el pasado que lo hizo posible, pues resume en una prodigiosa abreviatura la historia entera de la humanidad, dice Benjamin. El materialismo histórico es capaz de captar el resumen de todo el pasado en el presente gracias a que se le aparece como una centella, un relámpago que, cito, relumbra en un instante de peligro. Hasta aquí la cita de Benjamin. Solo por medio de una imagen dialéctica, que es un relámpago que va por sobre todo el horizonte del pasado, es que hace posible la revelación de que el presente está empapado de pasado. El peligro que activa el destello histórico es la amenaza de continuar con la tradición de la clase dominante, que el presente se actualice una y otra vez como una versión en la cual no hay manera de redimirse, de frenar a la locomotora de la historia mundial, que atropelle en su recorrido a toda forma de vida que le impida su marcha. La cacería de un grupo de personas esclavizadas que se rebelan ante el trabajo forzado en el siglo XIX está en la imagen actual de un sindicato frustrado por amenazas del dueño de la empresa más redituable del mundo. Una mujer quemada viva en el siglo XV por su sospechoso placer diabólico compartido con varios hombres se relaciona con el feminicidio de una mujer que se atrevió a mandar una demanda de divorcio porque los celos del marido la ahogaban. Un grupo de yaquis deportados a una hacienda enequenera en Yucatán a principios del siglo XX se refleja en un grupo de mixtecos o mixtecas que migran a cientos de kilómetros de su comunidad para trabajar en los campos de zarzamoras. Los saltos de tigre son dados porque se siente el peligro de vivir el horror del pasado en lo actual. Hay un aforismo aymara que, traducido al castellano, dice: aquí ahora de la historia, el espacio-tiempo en el que la sociedad camina por su senda, cargando el futuro en sus espaldas y mirando el pasado con los ojos. En la imagen dialéctica que el proverbio evoca, el tiempo presente es un espacio, vaya contradicción, en el cual se camina y mientras se hace el recorrido, lo que se tiene de frente a la vista es el pasado. Mientras tanto, el futuro se lleva a cuestas, atrás, sintiendo su carga, pero sin verlo. Lo que se puede interpretar de estas palabras es un modo no lineal de asumir la historia y de concebir su tiempo. Cusicanqui dice que, cito, no hay post ni pre en una visión de la historia que no es lineal ni teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marca un rumbo sin dejar de retomar el mismo punto. El mundo indígena no concibe a la historia linealmente y el pasado-futuro están contenidos en el presente. La regresión o la progresión, la repetición o la superación del pasado está en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de nuestras palabras. Hasta aquí la cita de Silvia. Estas palabras me remiten irremediablemente al pensamiento de Walter Benjamin, cuando dice que, cito, una idea de la historia que se libera del esquema de la progresión dentro de un tiempo vacío y homogéneo volvería, por fin, a poner en campaña las energías destructivas del materialismo histórico que han permanecido paralizadas por tanto tiempo. Hasta aquí la cita. Ambas concepciones hablan de una historia que escapa a la linealidad del tiempo e igualmente se preocupa por la superación de un pasado indeseable o destrucción de las condiciones que permite el panorama de un presente atroz. La epistemología Chiji permite pensar a la historia como no lineal y al mismo tiempo abre la posibilidad de actuar, de transformarla a partir de la crisis que genera el encuentro de contrarios que saca chispas y evidencia la conformación heterogénea de lo real. Por su parte, el materialismo histórico benjaminiano, cito, capta la constelación en que ha entrado su propia época con otra, muy determinada del pasado. Da así fundamento a un concepto del presente como un tiempo de la hora en el que estuvieran incrustadas astillas del tiempo mesiánico. Este concepto introduce una interconexión entre historiografía y política que es idéntica a la interconexión teológica entre rememoración y redención. Este presente se plasma en imágenes a las que se les puede llamar dialécticas. Representan una ocurrencia salvadora de la humanidad. Hasta aquí Benjamin. Tanto el materialismo histórico de Benjamin como la epistemología Chiji de raíces andinas son dos opciones interesadas en simbrar la estable posición del historicismo como único acercamiento viable a la historia. La intención de recurrir a la epistemología Chiji como una herramienta para construir el camino de nuestras investigaciones es la de valernos de un instrumento nacido del reconocimiento del instante de peligro que supone el colonialismo. Considero que para ser consecuente con el propósito, tanto el de Cusicanqui como el mío, de denunciar al colonialismo y evitar su reproducción continua,
Es fundamental que desde la academia salgamos de los nichos del pensamiento europeo y nos atrevamos a incorporar a nuestro trabajo saberes que provengan de tradiciones que conviven cotidianamente con nosotros, pero que son negados sistemáticamente por considerarlos desde el colonialismo como menos rigurosos, exóticos o defectuosos. Gracias. Muchas gracias, Paloma, por tan interesante ponencia. Y pasamos a la tercera ponencia a cargo de Anaí Sabugal, cuyo título es Sobre el deambular, aproximaciones al análisis de la cotidianidad moderna de Benjamin en la mirada de Bolívar Echeverría. Anaí es licenciada en Filosofía y maestra en Estética y Arte por parte de la UAP. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía Contemporánea en la misma casa de estudios, con una tesis titulada El concepto de experiencia en Walter Benjamin, observaciones sobre la ciudad. Es profesora de Filosofía del Arte, Estética y Semiótica en la Universidad del Arte en Puebla. Sus intereses principales son la filosofía del urbanismo, de la arquitectura y su vinculación con la estética y la política. Sus publicaciones están vinculadas a los mismos temas. Adelante, Anaí. Muchas gracias. Creo que sí me escuchan. Sí. Pues muchas gracias a los organizadoras del evento, de este evento. Y bueno, también quisiera aprovechar el espacio para pues mandarle saludos a la doctora Analía Melamed, quien fue determinante, ¿no?, para mis intereses académicos, porque digamos, conocerle fue un parteaguas, ¿no? Y justo por eso estoy aquí ahora. Y bueno, también un abrazo muy fuerte al doctor Matamoros, ¿no?, y al resto de colegas, ¿no? Bien, pues sin más voy a empezar. Muchas gracias. Voy a acomodar por acá. Hice una corrección al título porque parecía que hablaba yo de la cotidianidad moderna de Benjamin, que no estaría mal, pero más bien lo que me interesa es el análisis de Benjamin sobre la cotidianidad moderna desde pues, el comentario crítico y pues bien nutritivo de Bolívar Echeverría. Bien, bueno, empiezo. El filósofo Bolívar Echeverría fue uno de los agudos pensadores latinoamericanos dedicados, entre otras cosas, al estudio de la Escuela de Frankfurt. Él, especialmente al filósofo berlinés Walter Benjamin. De orientación marxista en su parte crítica, Echeverría nos ofrece una reflexión sustanciosa sobre las ambivalencias, contradicciones y virtudes de la modernidad occidental, así como de sus embates en el mundo latinoamericano. Como pensador de lo moderno, su mirada es excepcional para comprender en dónde estamos situados, reflexiva y prácticamente. A continuación, nos interesa comentar su toma de posición sobre el concepto de lo moderno, la relación que encuentra con las observaciones que Walter Benjamin realiza en el libro de los pasajes de dicho concepto, así como de la acción que Bolívar llama deambular, y que en Benjamin toma forma en la figura del flaner. Deseamos también defender la condición que consideramos ambivalente en la idea benjaminiana del callejeo moderno, así como pensar en la situación latinoamericana en su relación con la modernidad y el deambular. Para Bolívar Echeverría, la modernidad occidental se define por su contradicción y discontinuidad intrínsecas. Es decir, la modernidad es una fase filosófica, histórica, que se posiciona frente al pasado y le cuestiona en un ejercicio reflexivo constante e inacabado. Está en permanente actualización. Cito a Bolívar Echeverría, y bueno, de aquí en adelante cuando diga cito, será exclusivamente Echeverría, salvo que yo haga alguna excepción. Dice Echeverría, la modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace varios siglos por todas partes en la vida social, a los que el entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos a la constitución tradicional de la vida. Fin de cita. La modernidad confronta la tradición por considerarle demasiado metafísica, obsoleta o anacrónica. Pretende superarle con nuevas ideas y maneras de pensar la vida. Sin embargo, esta tarea nunca se logra, pues el decurso histórico demuestra, como ya lo decía Hegel, que existen ajustes y resistencias, en este caso entre la tradición y lo moderno, ocupando el lugar central unas veces la una y otras veces la otra. Explica Echeverría que la modernidad puede ser vista también como un conjunto de hechos objetivos que resultan tajantemente incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida,
y que se afirman como innovaciones sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno del mundo. La modernidad es también utopía y deseo de transformación, pues el mundo de la vida, en su intención de actualización, no solo acarrea contradicciones y luchas, sino también esperanza, una búsqueda por la mejora radical de las circunstancias actuales y catastróficas, como diría Benjamin. Y de esa búsqueda, que en principio, como ya señaló Echeverría, luce utópica, bien pueden surgir las representaciones que buscamos de la modernidad que queremos y dejar atrás a la, como lo llama Bolívar Echeverría, a la realmente existente en su versión capitalista. La crítica a la tradición, los persistentes cuestionamientos, la búsqueda por transformar el mundo de la vida y en general aquello que juzgamos como comportamiento moderno, conformarían lo que Bolívar Echeverría llama tendencia civilizatoria, una tendencia dotada de un nuevo principio unitario de coherencia o estructuración para la vida social civilizada y para el mundo correspondiente a esta vida. Tiene una nueva lógica que está en proceso de sustituir el principio organizador ancestral al que designa como tradicional o la tradición. La tendencia civilizatoria de la modernidad busca sustituir el principio organizador del pasado y mejorar, a su parecer, el mundo de la vida. Echeverría considera que existen tres fenómenos a través de los que podemos caracterizar a lo moderno y su realización como le conocemos. La técnica, con el entronamiento de la gran ciudad; la política económica burguesa, ese sería el número 2, y el tercero, el individualismo del sujeto. En la modernidad aparece, cito, una confianza práctica en la dimensión puramente física, es decir, no metafísica, de la capacidad técnica del ser humano. La confianza en la técnica basada en el uso de la razón que se protege del delirio especulativo mediante un autocontrol de consistencia matemática y que atiende así de manera preferente o exclusiva al funcionamiento profano, no sagrado, sino empíricamente mensurable de la naturaleza y el mundo. Fin de cita. Dios ya no es divino, sino técnico. La técnica ocupa un lugar fundamental para la modernidad, pues si bien se celebra la secularización del conocimiento, también se desprecia lo sagrado y ritualístico como ideas y acciones que ya no tienen lugar en el presente, que no construyen el saber ni mejoran realmente el mundo de la vida. Lo curioso aquí es que a pesar de los intentos modernos por erosionar el mundo metafísico, este no ha desaparecido y se ha integrado de un modo sui generis a la visión de modernidad occidental. Esto es especialmente llamativo en Latinoamérica, como bien señala Bolívar Echeverría en alguna de sus publicaciones, sobre todo modernidad y lo barroco. Así, la experiencia progresista de la temporalidad de la vida y el mundo, la convicción empírica de que el ser humano que estaría sobre la tierra para dominar sobre ella, ejerce su capacidad conquistadora de modo creciente, aumentando y extendiendo su dominio con el tiempo, siguiendo una recta y ascendente línea temporal, la línea del progreso, impera sobre las conciencias modernas. El progreso muestra el camino de la emancipación y la libertad humana, o eso se pensaba. En su traducción espacial o geográfica, cito a Echeverría, este progresismo se da por otro fenómeno moderno que consiste en lo que puede llamarse determinación citadina del lugar propio de lo humano. Según esta práctica, ese lugar habría dejado de ser el campo, el orbe rural, y habría pasado a concentrarse justamente en el sitio del progreso técnico, allí donde se asienta, se desarrolla y se aprovecha en forma mercantil la aplicación técnica de la razón matematizante. Fin de cita. El nacimiento de la gran ciudad es posible para Bolívar Echeverría debido al propio surgimiento de la modernidad industrial y capitalista. La urbe con la que estamos familiarizados es la urbe concentrada en la producción capitalista. Aparece también, dice Echeverría, el adiós a la vida agrícola con la vida auténtica del ser humano, la consigna de que el aire de la ciudad libera, el elogio de la vida en la gran ciudad, la misma que ya sentenciaba Marx, la misma que le arrebataría a una significativa parte de los ciudadanos la especificidad local de la vida en el campo. La modernidad trajo consigo las grandes concentraciones urbanas dispuestas a rendirse ante el espacio comercial. En segundo lugar, la modernidad se erige igualmente por el nacimiento y fortalecimiento de la burguesía. Cito Echeverría, un fenómeno típicamente moderno tiene que ver con algo así como la secularización de lo político o el materialismo político, es decir,
el hecho de que en la vida social aparece una primacía de la política económica sobre todo otro tipo de políticas que uno pueda imaginar, o en otros términos, la primacía de la sociedad civil o burguesa en la definición de los asuntos del Estado. Fin de cita. Se entiende que el mundo de la vida deviene en mundo económico, donde todo tiene valor de cambio, donde el valor de uso queda supeditado a las intenciones fetichistas del mercado. Perdón. La sociedad funciona como una lucha de propietarios privados por defender cada uno de los intereses de sus respectivas empresas económicas. Esto es lo determinante en la vida del Estado moderno. Lo otro, el aspecto más bien comunitario, cultural, de reproducción de la identidad colectiva, pasa a un segundo plano, lo que da lugar al tercer fenómeno, que para Bolívar Echeverría forma parte sustancial de la concepción de lo moderno, el sujeto sin asidero en lo colectivo, el individuo que tiende hacia el individualismo. Es el comportamiento social práctico que presupone que el átomo de la realidad humana es el individuo singular, explica Echeverría. El individuo moderno se impone sobre el comunitarismo ancestral. El sujeto ilustrado apuesta por leyes y contratos, por la propiedad privada y el igualitarismo. Se considera lo moderno como el esquema civilizatorio ilustrado por excelencia. Ahora bien, Echeverría considera, de manera aristotélica, que hay una modernidad potencial y una modernidad realmente existente, es decir, aquella que permanece como proyecto, que se hace autocrítica y propone escenarios posibles, y la que existe efectivamente, la que vivimos ahora y que pareciera no mostrarnos el mejor de los panoramas. La realmente existente es para el filósofo mexico-ecuatoriano indudablemente capitalista. Por tanto, pensar críticamente la modernidad conllevaría pensar en cómo reivindicar todo aquello que no está siendo actualizado en su actualización capitalista. Como hemos visto, en la modernidad capitalista se halla el inicio de la gran ciudad, en donde ocurre una migración grande y paulatina del campo a la urbe, y la clase obrera crece y se asienta en los alrededores de las fábricas que ofrecen empleos. El obrero de la gran ciudad la recorre con pasos planeados, del trabajo al mercado, luego a la casa y otra vez. Y conforme la demografía crece, surge también el caminante citadino moderno, que, a diferencia de los caminantes del pasado, se pierde deliberadamente entre asfalto y comercios. Para comprender la idea de Flaner desde la óptica que deseamos, es preciso revisar el concepto de vida cotidiana, pues como señala Echeverría, fue lo que, entre otras cosas, dio paso a que Walter Benjamin desarrollara la idea del paseante citadino. Como decíamos hace algunas líneas, si nuestra intención es reivindicar aquello que no está aún actualizado de la modernidad posible, una aproximación es justo a la lectura de la vida cotidiana que elabora Benjamin y que recupera Echeverría. Cito a Echeverría: tematizar expresamente la vida de todos los días requiere de un modo u otro la presencia de un ánimo reivindicativo o al menos de una preocupación por corregir un viejo descuido del discurso reflexivo, histórico, sociológico, sobre la vida social. Fin de cita. Requiere de una diferenciación de los días comunes a los días extraordinarios, que aquellos que aparentemente no son sustanciales, de aquellos que aparentemente no son sustanciales a los que cambian el rumbo de las cosas. No es hasta la aparición de la modernidad capitalista que la línea que divide la vida ordinaria de la vida extraordinaria se define contundentemente, porque en el pasado los días de rutina podían convertirse de manera impredecible en días festivos o días de juego o días de aventura. Dice Echeverría, cito: los grandes momentos dedicados a los juegos, a las fiestas y el arte tenían sus réplicas mínimas que les permitían introducirse en el tiempo mayor, dedicado al trabajo y al consumo rutinarios, aprovechar sus porosidades y confundirse con él en calidad de meras refuncionalizaciones del mismo. Fin de cita. Y la medición del tiempo en ese pasado no se hacía en función del valor mercantil, ¿no? Según Echeverría, Walter Benjamin nos ofrece un análisis muy útil para comprender la vida cotidiana moderna, sobre todo en el libro de los pasajes, en donde encontramos radiografías completas de la ciudad moderna. De allí que consideremos que el autor berlinés nos lega una posible filosofía de la ciudad. La obra de los pasajes, dice Echeverría, trata de una idea que aparece en torno a la descripción del sentido alegórico que posee la figura del flaner, del hombre para el que callejear es la actividad más genuina de su vida, como figura que personifica hasta la exageración un aspecto específico de la humanidad moderna. La actividad de Flaner evidencia la manipulación del mundo de vida de la gran ciudad, como una actividad tan elogiada por su libertad y voluntad de poder, la del caminar, ¿no?, puede gradualmente ser sometida a las leyes del mercado.
Echeverría considera que cuando Benjamin utiliza la figura del flaner para introducirnos al mundo moderno, la perspectiva que toma es la del consumo, y agrega que más aún, ¿no?, el del consumo suntuario. Es el flaner, en el flaner se encuentra una doble constitución, la de la vida rutinaria dedicada al disfrute y la de la vida productiva que le inserta de nuevo en el ciclo del capital. Echeverría explica que el flaner es una figura paradójica, porque si bien puede interpretarse su actividad como una acción invertida en el disfrute improductivo, este disfrute improductivo es el callejear como sonámbulo en el mundo de las mercancías que se ofrecen en el pasaje. Marx hubiera podido decir que el flaner es el propietario de una mercancía cuyo valor económico es indefinidamente dubitativo. Permanece suspendido en la indecisión acerca de en cuál de los valores de uso de las otras mercancías va a realizarse, manifestarse o tomar cuerpo. Justamente de esta idea es de donde nos gustaría partir para señalar el carácter dialéctico del pensamiento benjaminiano y su imposibilidad de síntesis en el caso del flaner. Quisiéramos añadir a la idea de Echeverría que si la mercancía del flaner tiene un valor económico indefinido, pues aún no da el paso hacia la tenencia, cabe la posibilidad de que su tránsito por el pasaje fuese no solo el del consumidor sonámbulo, sino el del poeta bohemio que ha mutado en esteta urbano. Es decir, su deambular acaso fuese auténtico y a pesar de que se le condujera al centro comercial, aún se resistiría para adquirir alguna mercancía. Y bueno, una pregunta, ¿no? Y si le cambiaron el paisaje, pero la intención estética sigue siendo la misma, ¿en dónde terminaría la poética de la ciudad y dónde empezaría la estetización de lo político? Como dice Benjamin, al flaner la ciudad se le presenta descompuesta en sus dos polos dialécticos. Se abre ante él como paisaje, pero lo encierra también como recámara. No obstante, Echeverría no deja escapatoria al esteta que neutraliza lo político. Según su juicio, lo único que detiene al flaner en ese estado suspendido entre el tener o no tener la mercancía es el valor de cambio de estas. En otras palabras, el paciente citadino sonámbulo se distingue del esteta solo por la cantidad de dinero que lleva en el bolsillo. No habría, por tanto, algo así como una actitud estética en la ciudad moderna capitalista. Nada más un esteta urbano improvisado por la falta de dinero para adquirir los objetos mostrados en los pasajes o en los aparadores, ¿no? Cito a Echeverría: solo el precio de las mercancías, su valor de cambio expresado en dinero, detiene el vaivén dubitativo del flaner, su incapacidad de decidir si el pasaje es el paraíso del valor de uso o el imperio del valor económico, si es íntimo como una alcoba o público como el paisaje. Fin de cita. Por esa razón, Echeverría sostiene que la vida cotidiana moderna revela un profundo pesimismo político, que la forma política capitalista de la organización económica reproduce incesantemente en la modernidad. El flaner nos acerca a la situación de la cotidianidad de la modernidad capitalista y la probable forma de combatir sus problemas, modificando para empezar los modos en los que valoramos cuestiones como el tiempo, la rutina o el ocio, y que de ninguna manera pueden estar subordinadas al valor de cambio impuesto por nuestro modo de producción económico. Benjamin fue uno de los grandes desencantados de la modernidad capitalista, pero creemos también que supo señalar, y en sus letras advertimos, sobre aquellos momentos previos, antesalas de la revolución social, justo como lo describe Ernst Fischer en la cita que coloca Echeverría, y con esto acabo: reconocer en medio de su esplendor el carácter de ruinas que tienen los monumentos de la burguesía, ver fantasmas en el mundo moderno, percibir la vaciedad del desierto en medio del ajetreo del mercado. Este es el amargo talento de Benjamin. Tiene mal ojo para los detalles nimios que comprometen amenazadoramente al todo, pero en cambio, buen ojo para aquellos procesos moleculares, aquellas alteraciones imperceptibles que preceden a las grandes transformaciones sociales. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Pasamos a continuación a la última ponencia de la mesa, a cargo de Gerardo Castillo, titulada De la crítica de la violencia a la praxis revolucionaria. Benjamin y Dussel, dos pensadores en consonancia. Gerardo Castillo es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Puebla, es profesor de la maestría en literatura aplicada y de la licenciatura en literatura y filosofía de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Colabora como docente en el programa de argumentación y escritura académica en la Universidad de las Américas Puebla y ha impartido diversos talleres de apreciación literaria,
de modalidades discursivas y de didáctica del ensayo. Ha publicado artículos de crítica literaria sobre narrativa latinoamericana contemporánea en revistas especializadas. Sus últimas investigaciones están orientadas hacia el análisis semántico y estilográfico de la crónica literaria mediante la lingüística de corpus. Adelante, Gerardo. Bueno. Escuchamos. ¿Qué tal? Los saludo nuevamente. Estoy teniendo problemas, se oye de repente cortado, espero que no sea así de mi parte, que todo me puedan escuchar bien. Bueno, quisiera agradecer a las y los organizadores de este encuentro, particularmente al doctor Jaime Villarreal por la invitación, y espero que esta reflexión entre en diálogo con las puntualizaciones y el acercamiento que hacen en torno a la obra de Benjamin, mis compañeras de mesa. Entonces, bueno, el título de este trabajo se llama De la crítica de la violencia a la praxis revolucionaria, Benjamin y Dussel, dos pensadores en consonancia. En esta presentación de manera inicial expondré algunos planteamientos clave del texto para una crítica de la violencia de Walter Benjamin. Posteriormente centraré mi análisis en la lectura que realiza Enrique Dussel sobre el ensayo antes referido y algunos preceptos como redención y mesianismo planteados por el pensador alemán y los cuales encuentran resonancia en la obra filosófica de Dussel. El texto para una crítica de la violencia, como es sabido por todos nosotros, fue escrito en el año 1921 y conjuntamente fue publicado en el año 1972 como parte de los 8 ensayos que conforman el volumen 4 de Iluminaciones. Benjamin inicia el texto distinguiendo el carácter del derecho natural, pues esta corriente, asevera, no tendrá problema para emplear la violencia con fines justos, debido a que esta es una manifestación de orden natural que solo puede ser cuestionada cuando se dispone de ella para fines injustos. En cambio, el derecho positivo trata de garantizar la justicia de los fines mediante la legitimación de sus medios. En otras palabras, el derecho positivo justificará la violencia a partir del establecimiento de sus propios valores, es decir, la violencia como medio es siempre o bien fundadora de derecho o conservadora de derecho. No obstante, para Benjamin, ambos tipos de perspectivas justifican la violencia de distintos modos. En este contexto, la violencia es un instrumento que funda y conserva el derecho. Abro cita. Fundación de derecho equivale a fundación de poder y es por ende un acto de manifestación inmediata de la violencia. Fin de la cita. Benjamin distinguirá la violencia individual de otros tipos y manifestaciones de violencia como los conflictos bélicos, la lucha de clases y su derecho a la huelga, la pena de muerte, en la que asegura no habrá una sanción, sino el refuerzo y preservación del derecho. Enrique Dussel, a propósito de Para una crítica de la violencia, publica un ensayo en el año 2012 titulado Reflexiones sobre hacia la crítica de la violencia de Walter Benjamin. Como parte de su disertación, Dussel subraya especial énfasis en los conceptos de violencia mítica y violencia divina. La violencia mítica, apunta Dussel, abro cita, es el mundo trágico violento del destino, violento de la ley y de la experiencia moderna. Fin de la cita. Semejante a la que se formula en la tragedia griega, en resumen, el sistema legal moderno preserva la antigua idea mítica de la ley. En este sentido, y de acuerdo con Benjamin, abro cita, en tanto que la violencia mítica es fundadora de derecho, la divina es destructora de derecho. Si la primera establece fronteras, la segunda arrasa con ellas.
Si la mítica es culpabilizadora y expiatoria, la divina es redentora. Cuando aquella amenaza, esta golpea. Si aquella es sangrienta, esta otra es letal, aunque incruenta. Fin de la cita. Para Benjamin, la violencia divina es un estado de redención, opuesta a las leyes coercitivas de los sistemas legales modernos. En esta dirección apunta la lectura que propone Enrique Dussel sobre el ensayo, pues para el filósofo argentino, abro cita, ese Dios y esa violencia divina es semita y es crítica, no es griega ni moderna. Fin de la cita. En consecuencia, la violencia divina está contrapuesta en todos los sentidos a la violencia mítica, debido a que esta última prevalece un deber de culpa y sacrificio. Precisamente, el carácter de redención que manifiesta la violencia divina es uno de los elementos que Enrique Dussel considera como parte del correlato para comprender la filosofía política de la liberación que él propone desde el contexto de América Latina. Para Dussel, será determinante en las reflexiones sobre el judaísmo y el mesianismo que expone Walter Benjamin en el ensayo Tesis sobre el concepto de historia. En dicho texto, el pensador alemán plantea que con la aparición del Mesías en la historia se renueva la esperanza de justicia. Las revoluciones y anhelos no se han cumplido. No obstante, estos deseos pueden ser revertidos en el presente bajo el amparo de esta figura. Por tal motivo, enfatiza Benjamin, es tarea de las nuevas generaciones vengar a sus antecesores y ajustar cuentas pendientes bajo el cobijo de la luz mesiánica. Cada generación, apunta Walter Benjamin, conserva una fuerza mesiánica que puede transformarse en un estado de redención liberadora. De esta manera, considera que la redención es un acto de la memoria colectiva que prioriza la esperanza y sueños de nuestros antepasados con un elevado espíritu ético, alejado de intereses o convicciones personales. Enrique Dussel hallará en estas ideas una evidente consonancia con los sectores oprimidos y con los movimientos armados latinoamericanos. Abro cita. Cuando un grupo social de los oprimidos cobra conciencia que sus intereses no se cumplen en el proyecto político vigente, o que ciertos derechos que van descubriendo los oprimidos no son reconocidos por los grupos dirigentes, se rompe así el consenso social y se perturba la paz social. Fin de la cita. Este mesianismo de orden materialista fue un planteamiento de carácter intuitivo por parte de Benjamin, que en América Latina se convirtió en realidad, subraya Dussel. Como es bien sabido, el imaginario popular de nuestro continente, además de manifestar una ferviente creencia religiosa de distinta índole, también ha tenido efectos en diversas arengas armadas. Bien, antes de continuar con la exposición, considero pertinente apuntar que la filosofía política de la liberación se origina en los años 70, influida por supuesto por los postulados de la teología de la liberación, surgida en esta misma época. La filosofía de la liberación la conformaron un grupo de pensadores motivados por estudiar la identidad histórica cultural de los pueblos de América Latina, además de fomentar una corriente filosófica estrictamente latinoamericana. Entre los integrantes de esta vertiente destacan Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Sea y por supuesto Enrique Dussel, quienes observan que la población pobre de Latinoamérica ha sido oprimida sistemáticamente por el poder dominante. Precisamente a partir de esta premisa, la filosofía de la liberación busca en la realidad concreta resarcir los derechos y la justicia del otro, del marginado, del oprimido, de situarse en el lugar del pobre para analizar la función y la conducta patológica del Estado. De este modo, indígenas, campesinos, obreros,
pueden liberarse reconociéndose y dando valimiento a su propia identidad. Bajo este contexto, Enrique Dussel, en su crítica de la violencia en Walter Benjamin, asegura que cuando el otro, es decir, el oprimido, el marginado, cobra conciencia y lucha por sus nuevos derechos, los cuales no son reconocidos por aquellos que ejercen violencia, entonces se desencadena una situación límite de confrontación en la que, abro cita, la clase dirigente se transforma en clase dominante, es decir, violenta, represora, usando la coacción de las instituciones contra los derechos de los oprimidos, con conciencia de la injusticia de la situación vigente, con críticas con consenso crítico, principio de una nueva legitimidad. Fin de la cita. Ante esta sujeción por parte de las clases opresoras, apunta Dussel, se produce entonces una coacción legítima de liberación revolucionaria que puede ser armada, así como no reconocida de manera legal, debido a que aún no existe un nuevo orden jurídico. Precisamente en el libro 20 Tesis de Política, Enrique Dussel realiza un estudio crítico de los problemas sociales que afectan a los pueblos latinoamericanos. A partir de esta radiografía, intenta construir una teoría política que trata de reconceptualizar los aspectos políticos de nuestra región. De las 20 premisas que se exponen en el texto, solo recuperaré aquellas que comparten una evidente proximidad con la presente ponencia. En la tesis número 12, denominada El poder liberador del pueblo como hiperpotencia y el estado de rebelión, Dussel arguye que una comunidad de víctimas en constante opresión puede impugnar esta circunstancia a través de la toma de conciencia, mediante la cual se podrá disponer de un estado de rebelión, invalidando la estabilidad social y las instituciones que lo administran. Esta acción tendrá como finalidad generar una nueva institucionalidad funcionando a partir del criterio ético que los legitima. Justo este mismo planteamiento que expone Dussel en su crítica de la violencia en Benjamin, en el segmento final del texto expone que el pueblo es un actor colectivo, quien puede instaurar un nuevo orden, un nuevo derecho en el horizonte del tiempo ahora mesiánico y materialista benjaminiano. Abro cita. Es el tiempo del peligro, y peligro porque deberá ejercerse una fuerza mesiánica que pueda ser hasta una coacción legítima armada si es la necesaria proporcionalmente a la violencia contraria. Fin de cita. En este mismo sentido, apunta la tesis número 20 del citado libro. En esta premisa se cuestiona sobre cuáles son las formas y los alcances de la transformación social. Se puede plantear una posible disolución del Estado bajo la condición de que el pueblo ejerza un control absoluto sobre los representantes, con la creación de un poder ciudadano, tal como las comunidades indígenas del sur lo hacen, apegadas a los mandatos de su cultura ancestral, mandar obedeciendo. No obstante, la única alternativa para estas poblaciones marginadas ha sido el levantamiento armado contra un sistema político, económico, opresor que busca exterminarlos. Es así como el surgimiento de grupos guerrilleros y recientemente de las denominadas autodefensas desconocen los estamentos del Estado por su inoperancia. En síntesis, Enrique Dussel asevera que cualquier grupo o clase social oprimida se levanta en armas contra la dominación sistemática, ejerciendo una praxis revolucionaria de liberación que en palabras de Walter Benjamin se denominará violencia divina. Bajo este tipo de fundamentos se sitúan los distintos movimientos armados gestados en América Latina, razón por la cual Dussel en distintos ensayos y libros citará como ejemplo inmediato
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Revolución Sandinista en Nicaragua y el Frente del Farabundo Martí de El Salvador. Estas revueltas, ante todo, buscaron por la vía armada, además del derrocamiento de regímenes opresores, el establecimiento de un nuevo derecho más justo y equitativo. Bajo estas causas, tratarán de redimir, bajo una visión mesiánica materialista, la historia de sus antepasados, constituyéndose así una transformación, en ocasiones real, en otras simbólica, tal como lo plantea la violencia divina y contrapuesta a la violencia mítica, que se caracteriza por ser amenazante y represora. Para Dussel, el imaginario popular religioso presente en estos movimientos armados latinoamericanos, conformados por campesinos, obreros e indígenas, es un elemento que permite equiparar el mesianismo al que hace referencia Benjamin y en el que, a través de la lucha armada, se cristaliza la idea de una revolución materialista libertaria que tiene como propósito la transformación de todo régimen autoritario. Estos dos elementos, el mesianismo y el marxismo, que en apariencia son incompatibles, si Walter Benjamin los concilia de manera intuitiva, evidentemente en América Latina se proyectan como una realidad frecuente. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Y con esta ponencia cerramos esta primera mesa y abrimos el apartado de los comentarios y las preguntas. Hay varias aquí. Comienzo con un comentario de Laura Atié, dirigido a Paloma. Dice, qué maravilla del concepto Chiji, Aymara, qué maravilla de contradicción. Contradicción, sí. Todo un reto esa manera de conocer. Yusela Fayase comenta, excelente ponencia, las dos primeras, la tiranía de la igualdad que nos aqueja hoy día. Bin Yung Han propone el rescate de lo bello, si pudieran leerlo. Por su parte, Hilda Aurora Mariscal Uribe escribe, qué interesante información, gracias por compartir. Hay términos que no son tan conocidos hasta este momento. Y ahora sí pasamos a una primera pregunta por parte de Adela Pineda Franco, dirigida, dice, interesantísimas ponencias. Una pregunta para Analía Melamed. Si la intervención política del arte contemporáneo, vía los ejemplos que mencionó en su ponencia, radica en un énfasis de la experiencia efímera, un esfuerzo por retomar al espacio-tiempo, el aquí y ahora, del arte aurático, aunque sin la condición trascendental del ritual, ¿qué papel tiene entonces la circulación de dichas intervenciones a través de las múltiples plataformas de la era digital? Si consideramos la circulación como el lugar de hacer política hoy día, es decir, el lugar en que podría interrumpirse la lógica de un sistema de inflación de información, de la postproducción de imágenes, de usuarios distraídos, ¿es posible pensar estas manifestaciones fuera de esta circulación en que se reinscribe el gesto efímero de su propósito original? Asimismo, ¿cómo podemos plantearnos el lugar de estas obras en el espacio público de la calle, pero aún gozando del soporte económico e institucional del arte? Hasta ahí la pregunta para la doctora Analía. Si gusta la doctora responder, y luego hay otras preguntas para otros participantes y las iremos diciendo. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el comentario. Creo que está en el espíritu de mi exposición lo que pregunta y de la perplejidad que nos genera estas manifestaciones del arte contemporáneo, ¿no es cierto? Es decir, fundamentalmente esta contradicción entre la hiperproducción audiovisual frente a lo efímero, lo singular, lo irrepetible. Creo que las reproducciones de estas manifestaciones dentro de los medios audiovisuales, por las redes sociales, es como un efecto de eco, ¿no? Que digamos, pierde el efecto político de la singularidad del aquí y ahora. Y a mí me parece que la dimensión política de estas
de estas manifestaciones está justamente en rescatar la singularidad frente a la repetibilidad, digamos, reproductibilidad. ¿Sí? Rescatar lo efímero, rescatar lo que de alguna manera no se puede reducir a las reproducciones infinitas de la industria cultural. Ahora, es un acto político desesperanzado, ¿no es cierto? Porque esto, como bien lo digo, no es masivo y es digamos, una especie digamos, de fisura dentro del sistema. Pero bueno, sobre todo nos genera esta perplejidad y estas preguntas que hace, digamos, esta persona que no recuerdo, no veo acá el nombre. Y finalmente, respecto de la cuestión institucional, del financiamiento institucional, a mí me parece que las instituciones públicas de cultura y de arte justamente tendrían como papel financiar justamente esto. No necesariamente las privadas, ¿no? Que buscan algún tipo de autopromoción, pero sí las instituciones públicas. Es el lugar de una institución pública fomentar la singularidad y, digamos, un lugar en contra de la cultura hegemónica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero quiero subrayar que no tengo respuestas definitivas, sino que son, bueno, sospechas, digamos, provisorias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ferino Gutiérrez para Anaí. Dice, aquello del mal de ojo o buen ojo de Benjamin, ¿no será más bien indicio, pero de una sensibilidad poética que le permite acercarse al núcleo de los hechos mismos? ¿No será esa misma sensibilidad poética la que, ante el embate de la lógica capitalista y el frenesí de la vida en la ciudad, nos permite encontrar algunas huellas del humano en medio de todo esto? ¿Tiene oportunidad la sensibilidad poética de sobrevivir o necesariamente preferirá quitarse incluso la vida como ha hecho el propio Benjamin? Hasta ahí la pregunta. Está sin micrófono. Sí, sí. Gracias, Víctor. Sí. Muchas gracias, Seferino. Sí, yo pues coincido contigo. Esa última cita que recupera Bolívar Echeverría en su ensayo sobre el deambular en Benjamin, pues sí, la coloqué allí como pues a manera, ¿no? de guiño, ¿no? Para pensar, ¿no? sobre la condición y disposición de Benjamin ante la modernidad, ¿no? ante el capitalismo, sobre cómo él enfrenta pues distintas cosas, ¿no? lo que vive, ¿no? lo que experimenta. Y pues sí es de alguna manera provocadora esta idea del buen ojo y del mal ojo. Sin embargo, en cuanto a una descripción sobre la personalidad de Benjamin más cercana a lo que yo pensaría, bueno, podría recuperar la de Sontag, la de Susan Sontag, bajo el signo de Saturno, en donde, pues, entre otras cosas, explica el carácter melancólico, ¿no? y nostálgico, que no son lo mismo, ¿no? Pero hay aproximaciones bien interesantes de Benjamin hacia estas dos disposiciones anímicas, que podrían ser también motivaciones desde las que escribe, ¿no? O sea, la melancolía, ese regreso constante al pasado. Y Hannah Arendt también en Hombres en tiempos de oscuridad, o algo así se llama el texto, perdone no recordarle ahora, pues lo mismo, ¿no? Coincide con esta actitud de Benjamin ante la vida, ante la filosofía, ante el urbanismo, la sociología, etcétera, en la que, bueno, parte, ¿no? Desde esta, y me gusta cómo lo llama Seferino, ¿no? Esta sensibilidad poética, ¿no? Yo coincidiría con eso sobre todo, con que, y en parte eso era mi presentación, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Y también pregunta al público sobre qué tanto debemos sintetizar la figura del flaner, ¿no? En esta falta de salida, ¿no? ante el capitalismo, o más bien pensar en la esperanza, en la utopía, ¿no? que podría posibilitar
la mirada poética, incluso la mirada artística. Y bueno, coincido con que no hay, como dice Echeverría, manera fácil de sintetizar esta dialéctica. Entonces, respecto a su muerte, ¿no? A su suicidio, pues sí se vio cercado, ¿no? Sin salida, Walter Benjamin, pero yo creo pues que no está muerto, ¿no? Que en realidad sus ideas, ¿no? Viven y nos congregan ahora, ¿no? Apostaría más por, digamos, su concepto de la esperanza desde esta condición melancólica que por el pesimismo, ¿no? Político que menciona Bolívar Echeverría. Pero bueno, sí. Gracias, Seferino. Muchas gracias, Anaí. Y la siguiente es una pregunta abierta para los y los participantes de Fernando Matamoros. Dice, agradeciendo las palabras en estas ponencias, me permito preguntar, aunque pareciera muy general, si pudiéramos profundizar en las posibilidades del pensamiento crítico. ¿Qué es la experiencia desde una perspectiva mesiánica? ¿O cómo traducir lo barroco como experiencia estética contra la violencia mítica del derecho y la violencia divina? Bueno, ahí yo creo que también apunta más también al trabajo de Gerardo. No sé, está el micrófono abierto por si alguien quiere contestar o comentar a esto. Sí, eh, es muy interesante el cuestionamiento. Creo yo, y un poco apuntando a lo que decía hace un momento Anaí, esta idea de este pesimismo de Bolívar Echeverría, que hablaba de este pesimismo político. De hecho, el propio Bolívar Echeverría mencionaba en algún momento que esta idea del mesianismo que manifiesta Benjamin con respecto a en su obra es más una cuestión de carácter simbólica, metafórica, decía él, más que un asunto que se pueda visualizar, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, en ese sentido, creo apunta la reflexión que hace Dussel sobre precisamente la violencia divina y mítica. Pertinentemente dice que Ben no vio lo que pasó en América Latina y que precisamente si hubiera sido testigo de los distintos movimientos armados que se dan en América Latina, posiblemente esta idea de este mesianismo metafórico se hubiera visto más, hubiera tenido más resonancia, porque precisamente lo que subraya Dussel es que las culturas, sobre todo las culturas populares, tienen un hondo pensamiento religioso, y eso ha permitido, ese pensamiento religioso ha permeado muchas de las revoluciones armadas que se han dado en América Latina. Menciona por ahí, por ejemplo, al mismo Miguel Hidalgo, cuando hace la independencia de México, el estandarte es una Virgen de Guadalupe. Y empieza, bueno, y hace este planteamiento que se ha desconocido mucho, por supuesto, por la cuestión marxista, la idea de que las clases populares, pobres o marginadas, se ha hecho a un lado esta cuestión teológica, religiosa, ¿no? Y esto ha sido un incentivo, una motivación que ha estado presente y que no se ha estudiado. Entonces creo que allí puede haber una conexión en el planteamiento que hace Benjamin en cuanto a lo mesiánico, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido claro en lo que expuse, pero así lo entiendo. No sé si mis compañeras quisieran agregar algo más. Gracias, Gerardo. Bueno, está por supuesto abierto el micrófono. Y si no, bueno, aprovechamos también, y Iván Puyol también dice, me pregunto si podrían ahondar un poco en la noción de imagen dialéctica. Creo que la segunda exposición se tocó esta idea, gracias, que sería la exposición de Paloma, por si Paloma quiere ahondar un poco más. O alguien más también, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, sí, justo precisamente lo que me hizo pensar estas coyunturas entre el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y Walter Benjamin fue la provocación de la imagen dialéctica. Silvia Rivera Cusicanqui tiene una propuesta sociológica y filosófica que se llama Sociología de la Imagen, y entonces ella precisamente propone leer a las imágenes en un contexto colonial más que a las propias palabras, ¿no? Y a los propios textos. Bueno, por supuesto las imágenes son textos, pero más bien como textos más abiertos a la interpretación. Y yo creo que esto está muy cerca de la propuesta de imagen dialéctica de Benjamin, que es precisamente estos momentos de interrupción en la vida, y estas imágenes que permiten precisamente que se noten las contradicciones y que se noten las tensiones, ¿no? Benjamin tenía no voy a decir concepto porque creo que sería como un poco traicionar al propio Benjamin, pero tenía Silvia habla de conceptos metáfora, ¿no? Esta propuesta para justo penetrar en las formas más ocultas de la modernidad a través de las imágenes dialécticas que encontraría, por ejemplo, en la poesía de Baudelaire, ¿no? Baudelaire entonces escribe, por ejemplo, El Esplén de París, que son fragmentos respecto a la modernidad parisina. Una las lee y son imágenes que denotan contradicción, que de ninguna manera hablan de una modernidad unívoca, que de ninguna manera incluso hablan de una forma homogénea de vivir la modernidad, ¿no? Y es precisamente estas imágenes dialécticas, ¿no? Estos como cachitos de realidad que están tensos, que se relacionan de manera tensa, en donde se podría experimentar una especie de lectura distinta de la historia. No es progresiva, sino que más bien pues es esta lectura materialista histórica que propone Benjamin. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo, es así bien burdo, pero como lo pudieron escuchar, soy maestra de un seminario de Benjamin, entonces yo les digo a mis estudiantes que se imaginen como estas fotografías que además, bueno, la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Que aparecen en la saga de Harry Potter, que son fotografías que se mueven, ¿no? Que se mueven y que además siempre que las personas se acercan a estas fotografías que se mueven, son interpretadas de manera distinta, ¿no? Producen una relación distinta con el espectador o con la espectadora y provocan tensiones y provocan preguntas y provocan inquietudes. Entonces, bueno, obviamente está muy lejos Harry Potter de Benjamin, pues, pero esta provocación me sirve justo para hablar de eso, ¿no? Las imágenes dialécticas luego suena medio complicado, pero creo que son escenarios cotidianos también, ¿no? En donde de repente nos detenemos y también este relámpago que menciona Benjamin aparece a través de ellas, ¿no? Y que precisamente como nuestro lenguaje conceptual no siempre permite que aparezca la contradicción, existe otro lenguaje como el metafórico que sí que lo permite. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría hablar al respecto de la imagen dialéctica. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, parece que no hay ningún otro comentario. Estaríamos cerrando. Quiero también felicitar a los y las ponentes de esta mesa, que fue realmente muy rica y que nos confirma la vastedad y la variedad y la heterogeneidad del pensamiento de Benjamin y la manera, también la vasta, diversa, amplia de recepción que se ha tenido y que se sigue teniendo en América Latina, no simplemente así como para enumerar. En esta mesa vimos relecturas desde la historiografía, la epistemología, desde el pensamiento, digamos, decolonial, desde reflexiones sobre la violencia, en fin, y esa es apenas la primera mesa, entonces nos espera una larga jornada. Entonces, de nuevo agradezco su participación y aprovecho para invitarlos a que a las 12:30 tendremos una presentación editorial del libro A más de 500 años de la invasión de Mesoamérica, Memorias y Resistencias de Esperanza Anigua, Antropología e Historia. Entonces, para que nos acompañen en este primer día de la jornada de nuestro coloquio internacional, lecturas latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo a los y las participantes.